Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Hoy quiero que me acompañen en un viaje que personalmente me pareció increíble. Vamos a explorar algo que hacemos casi todos los días: comprar, vender, en fin, comerciar. Pero no nos vamos a quedar en la superficie. Yo quiero que nos metamos de lleno en la historia y en las ideas que le dan forma al derecho comercial. Vamos a hacer un recorrido juntos, ¿les parece? Empezaremos con las primeras formas de intercambio, el simple trueque, y veremos cómo esa idea tan básica evolucionó hasta la forma en que se organiza hoy, y le daremos una mirada especial a cómo pasó todo esto aquí, en Colombia. Para guiarme en este viaje, he estado revisando fragmentos de un texto académico muy bueno que detalla todos estos antecedentes. Mi objetivo es claro: quiero entender y compartir con ustedes cómo evolucionó el comercio y, sobre todo, cómo surgieron sus reglas. Quiero que al final de este rato todos tengamos más claras ideas como acto jurídico o comerciante, y esa diferencia, a veces confusa, entre lo que es civil y lo que es mercantil. Así que prepárense, porque vamos a conectar el trueque de nuestros ancestros con los códigos legales que nos rigen hoy. Muy bien, empecemos a desgranar esto. Es increíble pensar que algo tan cotidiano tenga una historia tan larga y compleja. Así que me pregunté, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo pasamos de ser nómadas a tener algo como el comercio? Y la respuesta, como casi siempre, está en la necesidad más básica. Imagínense esas primeras comunidades primitivas. A medida que desarrollan herramientas, que controlan el fuego, el trabajo se empieza a dividir. Unos cazan, otros recolectan, y ahí, naturalmente, surge el trueque. Pero aquí hay un detalle que a mí me parece clave. Al principio no se trataba de ganar dinero ni de acumular riqueza, para nada. El objetivo era la subsistencia mutua. El valor de algo se medía por su utilidad directa, por cuánto lo necesitabas para vivir. Y este fue el sistema que dominó más o menos hasta el año 2000 a.C. Pero entonces, algo cambió todo el juego. Justo ahí, en Mesopotamia, aparece el dinero. Empezaron a usar metales como el oro para medir el valor de las cosas. Y eso lo cambió todo. Porque el dinero te permite acumular, te permite especializarte más allá de lo inmediato. Ya no se trataba solo de agricultura o ganadería para comer ese día, sino que la gente podía dedicarse a la artesanía o la construcción. Y con esto, claro, el comercio adquiere un fin de lucro. La gente empieza a intercambiar de todo: comida, pieles, armas, buscando obtener un valor mayor al que tenía al principio. Y claro, con estas nuevas herramientas surgen los primeros especialistas, las superestrellas del comercio antiguo, los fenicios. Hacia el segundo milenio antes de Cristo, estos tipos eran unos verdaderos maestros, sobre todo por mar. Se expandieron por todo el Mediterráneo y con ellos el concepto de comercio se vuelve mucho más claro. Un acto entre dos partes que cuesta dinero con un intermediario, el comerciante, que busca una ganancia. De hecho, me encontré con un dato fascinante. En lugares tan lejanos como la India, siglos antes de Cristo, ya existían figuras como el préstamo marítimo a la gruesa aventura. Imagínense, el riesgo de que el barco se hundiera ya era parte del negocio, estaba contemplado en el contrato. Claro, a medida que el comercio crecía, era inevitable que surgieran conflictos, y con los conflictos vino la necesidad de poner reglas. Las primeras pistas de leyes comerciales las encontré en las antiguas ciudades sumerias, pero el gran hito, sin duda, es el famoso Código Hammurabi, en Babilonia. Y lo que me voló la cabeza no es solo que mencionara el comercio, sino cómo lo hacía. Ya hablaba de temas súper complejos como préstamos con interés, sociedades mercantiles, depósitos de mercancías. Incluso regulaba cómo prestar semillas a los campesinos que pagarían con su cosecha. Era un pensamiento económico muy sofisticado para la época. Pero la cosa no se detuvo en Babilonia. En Asiria, por ejemplo, ya tenían entidades que funcionaban como bancos y usaban la letra de cambio. Luego llegamos a Grecia, y aquí el aporte fue clave, sobre todo en el mar. Ciudades como Atenas y Rodas crearon leyes marítimas muy avanzadas, con jueces especializados que decidían basándose en la equidad y la buena fe, algo que suena muy moderno. Y aquí me encontré con un contraste súper interesante: Roma. Mientras los griegos desarrollaban todo este derecho marítimo, en Roma el foco era el ius civile, el derecho de los ciudadanos. Ellos veían el comercio como algo de menor categoría, para extranjeros o esclavos. Su poder se basaba en la tierra y la conquista, no tanto en el mar. Ahora, avancemos rápido en el tiempo. Cae el Imperio Romano y entramos en una era completamente distinta, la Edad Media.
Con el sistema feudal, la inseguridad y la fragmentación, el comercio a gran escala se redujo bastante. Pero no desapareció. Un gran impulso vino después, con las cruzadas, que reactivaron el comercio con Oriente. Y ahí, ciudades italianas como Venecia y Génova se convirtieron en las nuevas potencias comerciales. A medida que salíamos de la Edad Media, me di cuenta de un paso crucial. La gente empezó a escribir estas reglas. Hasta entonces, todo se basaba mucho en la costumbre, pero empezaron a aparecer compilaciones como la Ordenanza de Bilbao en España, que se considera el primer código de comercio español y que estuvieron vigentes durante siglos. Y todo esto de alguna manera me llevó al gran punto de inflexión, el Código Napoleónico de 1807. Este código fue un verdadero parteaguas. Su gran innovación fue cambiar el enfoque. La ley comercial ya no se basaría en quién hacía el acto, si era comerciante o no, sino en el acto de comercio en sí mismo. Esto lo hizo mucho más adaptable y su influencia fue enorme en toda Europa y por supuesto en América Latina. Y ahora la pregunta es, ¿cómo aterrizó todo esto aquí, en Colombia? Bueno, durante la colonia, como es lógico, aplicamos las leyes españolas, principalmente esas ordenanzas de Bilbao que les mencioné. De hecho, siguieron vigentes incluso un buen tiempo después de la independencia. No fue hasta 1853 que tuvimos nuestro primer código de comercio propio, que duró más de un siglo, y el que tenemos hoy es de 1971. Pero el hito fundamental para entender nuestro derecho comercial actual es la Constitución de 1991, porque no solo establece el Estado Social de Derecho, sino que eleva a rango fundamental derechos claves para la actividad económica, la igualdad, la libertad de empresa, la libertad de competencia y, muy importante, reconoce la función social de la empresa. Entonces, hoy en día nuestro derecho comercial es ese conjunto de reglas que ordenan las relaciones económicas entre personas que comercian, ya sea de forma habitual o de vez en cuando, buscando un lucro. Es increíble ver toda esa trayectoria, ¿no? Desde el simple trueque por necesidad hasta hoy. Hemos usado muchos términos técnicos y creo que vale la pena que nos detengamos un momento para que yo les explique en sencillo qué significa cada cosa. Empecemos con relación jurídico-patrimonial. Suena complicado, pero es simplemente el vínculo legal que surge entre personas sobre bienes que tienen un valor económico. De ahí nacen derechos y obligaciones. Luego, acto jurídico. Esto es clave. Es cuando una persona con voluntad de hacerlo realiza una acción que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. La clave aquí es la voluntad. Querer hacer ese acto y aceptar sus consecuencias. También hemos hablado de personas naturales y personas jurídicas. La natural soy yo, eres tú, cualquier ser humano. La jurídica es una entidad creada por la ley, como una empresa o una fundación, que tiene su propia identidad y puede contraer obligaciones. Y un concepto fundamental es la capacidad de ejercicio. Es la aptitud legal para ejercer tus derechos y cumplir tus obligaciones por ti mismo, sin necesidad de que alguien más te autorice. Aquí en Colombia la ley 1996 de 2019 cambió por completo la visión sobre esto, especialmente para las personas con discapacidad, pasando de un modelo que les quitaba la capacidad a uno que les brinda apoyo para que decidan por sí mismos. Por ejemplo, déjenme poner los trozos del texto que a mí me ayudaron mucho a entenderlo. Una persona en estado vegetativo tiene una incapacidad absoluta y necesita representación total, pero alguien con una adicción al juego, ludopatía, ahora se considera que tiene una capacidad relativa y necesita apoyos específicos para manejar su dinero. No se le quita toda su capacidad, son matices muy importantes. Y finalmente, ¿qué es el comerciante? Es la persona natural o jurídica que realiza estas actividades comerciales de forma habitual y profesional, con ánimo de lucro. Lo de habitual es importante. Si yo vendo el maquillaje que me sobró de un viaje, no soy comerciante. Pero si pongo una tienda de maquillaje, sí lo soy. Y todo esto nos lleva a la gran división. ¿Cuál es la diferencia real entre derecho civil y el derecho comercial? La clave está en la intención. El derecho civil regula las reglas que tenemos para satisfacer nuestras necesidades personales o familiares. Comprar la comida, alquilar un apartamento. El derecho comercial, en cambio, se enfoca en los actos que se hacen con esa intención de lucro, de ganar dinero, como parte de una actividad empresarial. A veces, como cuando vamos al supermercado, los actos son mixtos. Para mí es un acto civil, para el supermercado es un acto comercial. La ley se aplica de forma distinta a cada uno. Para terminar, es interesante saber que la ley excluye ciertas actividades de ser comerciales, aunque genere lucro para protegerlas. Por ejemplo, la venta que un artista hace de su propia obra, o la venta que un agricultor hace de sus propios productos primarios, o el ejercicio de profesiones como la medicina o la abogacía. La verdad es que ha sido un recorrido denso, pero a mí me parece fascinante. Empezamos con un simple trueque y llegamos a un sistema legal que regula complejas redes empresariales. Al final creo que la gran lección para mí es que el derecho comercial está metido en nuestra vida económica mucho más de lo que quizás imaginamos. Y quiero dejarlos con una reflexión final que a mí me ha dado vueltas en la cabeza. En esta era digital, con el comercio electrónico, las criptomonedas y la economía de plataformas,
¿Necesitan nuestras leyes una actualización profunda para entender estas nuevas realidades? ¿Y cómo podemos cerrar la enorme brecha que existe entre el comercio formal y el informal para lograr un desarrollo más justo para todos en el país? Son debates abiertos y, en mi opinión, cruciales. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo, que esto me ayuda a mí a crecer. Por favor, suscríbanse y de esta manera yo poder traer mucho más contenido. Hasta una próxima. Chao.